Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Un agradecimiento también especial al diputado Rodrigo González por la invitación. Sin duda, para mí es realmente un orgullo, digamos, estar aquí en Santiago de Chile, hablándoles del cooperativismo y de la economía social y solidaria en Ecuador, y sobre todo de estar aquí en esta casa emblemática con mucha historia política para los chilenos. Mi presentación, como les decía, vamos a hablar sobre la experiencia ecuatoriana sobre economía popular y solidaria. Voy a abordar 4 puntos, un contexto general, alguna información sobre el sector de la economía popular y solidaria en el Ecuador, la economía popular y solidaria como un mecanismo de inclusión económica y social en el país, y algunas conclusiones y desafíos. Yo quisiera indicarles que uno de los temas que efectivamente logró posicionar con fuerza el tema de la economía popular y solidaria en el Ecuador fue todo el debate constituyente que tuvimos en el año 2008. Ahí logramos poner en varios artículos de la Constitución el reconocimiento a un sector que estaba invisibilizado. Y efectivamente nosotros describimos a la economía ecuatoriana en la Constitución como un sistema económico social y solidario en su conjunto. Así lo definimos el sistema económico en el Ecuador. Y a partir de este enunciado nos ha permitido, sin duda alguna, ampliar y fortalecer el discurso sobre la economía popular y solidaria y sobre la instrumentación que hemos dado en el país. Y esto nos ha hecho pensar, y de hecho fueron los debates que tuvimos en la Constitución que nos abrió un campo importantísimo para poner los elementos de este sistema económico, a reconocer también que es parte de un sistema donde confluyen tres sectores importantes. El sector privado, por supuesto, el sector capitalista que existe y no lo podemos desconocer porque está ahí. El sector público, que también tiene su presencia importante en el Ecuador, especialmente en estos últimos años se ha rescatado mucho la política pública y el papel del Estado como promotor y regulador del desarrollo del país, y por supuesto el sector de la economía popular y solidaria. Y esto se ha hablado en la mañana muchísimo, la necesidad que tuvimos en su momento en el Ecuador de reconocer a este importante sector de la economía. Y eso lo pudimos lograr a través de los debates constituyentes, reconocerlo y que no sea un sector invisibilizado, tomando en consideración que el Ecuador tiene muchísimo tiempo de experiencia cooperativa, por ejemplo. Desde inicios del siglo pasado ya existían cooperativas de producción en el país. A partir de aquí, de este elemento importante y que puede ser también un referente para el caso chileno, obviamente en la medida de los debates que ustedes tengan al interior de su país, pero nos permitió establecer un marco legal que permite fortalecer mucho más a este sector y a su institucionalidad. Nosotros promulgamos en el 2011 la Ley de Economía Popular y Solidaria, y en el 2014, el año anterior, tuvimos un debate y una reflexión en el Código Orgánico Financiero Monetario, en el cual efectivamente reconocimos e incluimos al sector financiero de la economía popular y solidaria de una manera mucho más potente. Claro, una de las debilidades que teníamos es que generalmente la política económica se va construyendo desde el código matriz, digamos que era el código financiero, y por otro lado, gran parte del sector financiero de la economía popular y solidaria estaba reconocida en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Debe ser posiblemente uno de los países que tiene un mayor avance en términos del código financiero o de la legislación económica y financiera que ya reconoce a este sector como un actor importante y está dentro de su legislación. Esta regulación que tenemos en el Ecuador y que nos ha permitido ir construyendo con mayor fortaleza el sector de la economía popular y solidaria, nos ha permitido marcar 4 ejes importantes. El primero, un eje de rectoría, donde se debate y donde se establece la política pública con relación a este gran importante sector del país.
y está compuesto fundamentalmente por un comité interinstitucional donde se encuentran 3 ministerios importantes del país: el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio Coordinador de Política Económica y el Ministerio Coordinador de la Producción. Es decir, que a partir de estos 3 grandes ministerios se pueda pensar la política de economía popular y solidaria de manera transversal en la economía ecuatoriana y no de manera marginal. Y por supuesto, también se creó un comité consultivo que permite tener la retroalimentación de los diferentes actores que son parte del sector de la economía popular y solidaria. Por otro lado, se estableció un pilar importante de regulación. Tenemos una Junta de Regulación Monetaria y Financiera que regula sobre todo actividades económicas y financieras, y para las actividades específicas, especialmente el sector no financiero, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social regula, y además cada uno de los ministerios en función de su ámbito. Por ejemplo, para el sector transporte, el Ministerio de Transporte; para el sector vivienda, el Ministerio de Vivienda, y así sucesivamente. Pero esto ya permite que la regulación reconozca no solamente cuando se la aplica a las empresas privadas, sino también a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Otro avance importante fue la creación del pilar de control, y en el cual se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, como el organismo técnico de regulación, control y supervisión en el ámbito de la economía popular y solidaria para este importante sector. Y otro elemento fundamental fue no olvidarnos del fomento y la promoción del sector. Y aquí la ley creó una institucionalidad muy potente relacionado con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que se encarga del acompañamiento, el seguimiento, de la asistencia técnica a las organizaciones de economía popular y solidaria, y también al fomento y a la creación de organizaciones del sector. También se creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es un banco de segundo piso que permite canalizar recursos públicos a través del sistema cooperativo de ahorro y crédito del país. Finalmente, como parte de esta institucionalidad para el sector financiero de la economía popular y solidaria, se creó la Corporación de Seguro de Depósitos y el Fondo de Liquidez como parte de la red de seguridad financiera, también para salvaguardar los depósitos de los socios en caso de que tengamos algún tipo de desequilibrio o problema con alguna organización financiera del sector. En este sentido, la ley y el debate que tuvimos permitió definir qué es economía popular y solidaria en el Ecuador. Y nosotros lo hemos definido como una forma de organización económica en la cual sus integrantes de manera individual o colectiva se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, financiamiento, consumo, etcétera, etcétera, pero sobre todo basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, pero fundamentalmente poniendo al ser humano, a la persona, ¿sí?, como sujeto y fin de este proceso, sobre el capital, sobre la competencia, sobre el lucro y sobre la acumulación de las ganancias y del capital. Esto es un elemento importante que procuramos fortalecer y transmitir en cada uno de los pasos de la política pública y, por supuesto, de las organizaciones que conforman el sector. Aquí podemos ver algunos ejemplos de organizaciones que determina la ley que son parte del sector de la economía popular y solidaria. De color azul tenemos las organizaciones no financieras, son organizaciones comunitarias, cooperativas de producción, de servicios, de transporte, etcétera, etcétera, asociaciones, unidades económicas populares, y también con el Código Financiero pudimos ampliar para crear organizaciones que presten servicios auxiliares para el sector financiero. Y para el sector, y en el caso del sector financiero, ya como instituciones de este sector, tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas y bancos comunales que existen en el Ecuador, las asociaciones mutualistas. Es decir, esta es parte un poco de las estructuras que tenemos apoyadas también con formas de integración
representativas a través de uniones, de redes, de federaciones y de confederaciones que permiten hacer un énfasis en términos de la representación del sector ante los actores políticos del Estado. Y por otro lado, también tenemos organismos de integración económica que permite lograr complementariedad entre los diferentes sectores de la economía popular y solidaria a través, obviamente, de redes, corporaciones, consorcios y grupos que se pueden ir formando. Alguna información del sector. Uno de los elementos importantes que tuvimos en el Ecuador fue primero registrar el número de organizaciones de la economía popular y solidaria. Este fue un proceso que estuvo a cargo de la superintendencia, lo completamos en el año 2013 y logramos tener prácticamente un registro del 95% de organizaciones que teníamos las estadísticas dispersas en varios ministerios, en varias instituciones. Logramos consolidar esa información, hicimos un proceso importante de adecuación de estatutos de las organizaciones al nuevo marco legal y, por supuesto, su registro. Esto nos permitió, y actualmente, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos en el Ecuador cerca de 947 cooperativas de ahorro y crédito, 2.420 cooperativas no financieras y más de 4.700 asociaciones en diferentes sectores de la economía ecuatoriana, teniendo cerca o superando, digamos, más de 8.000 organizaciones en el sector de la economía popular y solidaria. Este sector es obviamente agrupa una gran cantidad de socios y asociados también, como pueden ver en la lámina, y tenemos cerca de 5.3 millones de socios y asociados tanto en el sector cooperativo como el sector asociativo del Ecuador. Sin duda alguna hay que tomar en consideración que posiblemente una persona puede ser socio de más de una organización, es decir, no necesariamente son 5.3 millones de personas aquí, pero sí de socios. Lo que sí les puedo decir es que efectivamente, vinculado a este sector, podemos tener en el Ecuador más de 3 millones de personas que se encuentran articuladas al sistema de la economía popular y solidaria. En el Ecuador hemos avanzado también con un avance de identificación y caracterización de las organizaciones a través de un sistema georreferencial. Ustedes pueden ver en pantalla, ahí se encuentran mapeadas todas las organizaciones y sus oficinas en el caso del sector no financiero. Muchas gracias, 2 minutos tengo, voy a tratar de ser breve. Y está cruzada en el mapa por el nivel de pobreza por NBI, por necesidades básicas insatisfechas. Lo que tratamos de hacer con esto para el sector financiero, disculpen, está mal ahí, el título es financiero, y el siguiente es de asociaciones. Como ustedes pueden ver, tenemos mapeado todo el sector, lo que nos permite es poder impulsar una política pública de fomento hacia cantones, hacia provincias, hacia regiones donde tenemos mayor nivel de pobreza a través de procesos de asociatividad y cooperativismo. Aquí tenemos una distribución del sector en términos de porcentaje, concretamente de cooperativas. El 51% de cooperativas son de transporte, seguido de cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de producción. Es importante tomar en consideración que el Ecuador es el segundo país en América Latina con el mayor número de cooperativas de ahorro y crédito. Primero está Brasil, luego está Ecuador y luego está México. Un poco para que tengan idea de cómo se fue desarrollando y creciendo el sistema cooperativo de ahorro y crédito en el Ecuador. Ahora bien, solamente para ir un poco terminando, y creo que ya me queda muy poquísimo tiempo, me quedaron algunas láminas, pero uno de los elementos importantes que de alguna forma nosotros estamos tratando de cada día repensar el sector y adaptarnos un poco a esa realidad es justamente tratar de reconocer esa heterogeneidad que tenemos de actores de la economía popular y solidaria. Y por supuesto, eso nos invita a permanentemente estar estudiando y retroalimentándonos del sector, de sus diferentes formas de desarrollo que se van dando, para que la política pública efectivamente pueda adaptarse a este importante sector de la economía y, por supuesto, sea un instrumento importante de inclusión económica y social a través de varios elementos que el Estado incorpora.
Obviamente es un motor de generación de empleo importante, pero sobre todo nos ha servido muchísimo en el caso del sector financiero hacer procesos de inclusión económica financiera muy fuerte. Hemos tenido mecanismos para articular una política que tenemos de crédito y desarrollo humano para los sectores más pobres y vulnerables, es decir, de acceso al financiamiento. Hemos buscado mecanismos de acceso a las compras públicas con preferencia para el sector de la economía popular y solidaria, no solamente a las compras públicas, sino también ahora hemos sacado una política de posibilidad de acceso a los grandes supermercados, en los cuales hemos regulado que en las perchas, en las estanterías, deben tener al menos el 15% y llegar hasta el 30% de productos de la economía popular y solidaria. Se han cumplido sus 15 estamos minutos. Ya con el Sí, para que vaya cerrando, me despido, digamos, es simplemente indicarles que en el Ecuador estamos avanzando en este tipo de políticas públicas de inclusión y de fomento al sector, que muchos de esos se debatieron también en la mañana. Muchísimas gracias.